imagínense, y ahí es cuando uno dice que el tamaño de los tumores definitivamente no es el parámetro más importante para definir malignidad, ¿no? Este caso es el ejemplo, ¿no? Por más grande que sea, el tumor, ustedes lo miran por fuera, la superficie es completamente lisa, lo único es que se le alcanza a ver por aquí el pedacito como de trompa uterina, miren, y por dentro es absolutamente liso, miren, no tiene áreas sólidas, no tiene áreas papilares, pero siempre, como digo, en este museo, para mí esto es de las cosas que va en el top 10, porque esto definitivamente pocas personas pueden mostrar y ver esto así, ¿no? Bien, ahora este lo vamos a, como decimos, a excluir ya porque eso es fuera de concurso, y miremos las formas reales o terrenales de este tumor, ¿no? Es este mismo, pero en versión normal. Esto es una cosa exagerada. Ustedes ven una lesión o una estructura quística completamente lisa por dentro, lisa por fuera. Usualmente la única manera que tenemos de poder decir que se trata de un tumor de ovario es porque encontramos sobre su superficie la trompa, ¿cierto? Pero aquí, bueno, aquí también, sí, encontramos la trompa, esa es la pista que tenemos. Entonces, estos tumores así, con esta característica de una sola estructura quística, lisa, tanto por fuera, por dentro, generalmente corresponden a cistadenomas serosos. Ahora, sí, adquieren un tamaño importante, pero como no dan síntomas ni nada, de pronto ya la persona puede sentir algo de dolor en la parte inferior del abdomen o sensación de masa, o de pronto un hallazgo incidental en una cirugía o en un procedimiento de ecografía, etc. Pero esto es absolutamente benigno, ¿no? La confirmación de que esto es benigno es que podría, como en este caso, llegar a tener estas dimensiones, y la señora seguramente que si la buscáramos estaría como una uvita, porque esto no le produjo sino aumento de peso, ¿sí? Pero el resto nada más. En este, por ejemplo, es algo parecido, ¿cierto? Pero miren ustedes que ya no es solamente una sola cavidad, sino que hay varias. Lo que pasa es que algunas de ellas no las hemos roto, pero el hecho de no encontrar áreas sólidas, ¿cierto?, de no encontrar áreas papilares, le permiten, y lógicamente confirmado por el estudio histológico, le permiten a esta lesión seguirse llamando cistoadenoma seroso, ¿cierto? Este tiene absolutamente la misma, el mismo comentario, o merece el mismo comentario, ¿no? Cistadenomas serosos, sin ningún problema. Ahora, algunos de estos tumores muy parecidos, me refiero al aspecto externo, miren, tienen una superficie lisa, pronto por ahí que alcanzamos, bueno, en este a reconocer la trompa, pero cuando lo miramos por la superficie interna, ¿qué encontramos? Miren, pequeñas formaciones papilares, ¿sí? Miren. Pero son formaciones papilares que primero no son grandes, en segundo lugar no se les ve aspecto irregular, no tienen zonas así macroscópicas de necrosis o de hemorragia. Entonces esto corresponde a un
cistadenoma seroso, pero como tiene esto, le ponemos el apellido, cistadenoma seroso papilar, también es un tumor benigno. Esas papilas, mire, pueden ser poquitas o muchas, ¿no? Pero vemos que la superficie externa es lisa, que incluso la misma superficie interna trata de ser en su mayoría lisa, pero que sí que tiene de pronto estas pequeñas excrescencias papilares, pero no hay francas áreas sólidas, ¿no? Entonces, eso corresponde también a un cistadenoma seroso papilar. Entonces, esto también, las lesiones no necesariamente tienen que ser tan grandes. Como les digo, todas van a empezar de ser pequeñas y en la medida que vayan acumulando líquido en su interior, que las va extendiendo, van creciendo. Aquí tenemos otro cistadenoma seroso papilar. Sin embargo, en este ya vemos como una, ¿cómo se dice? Como una falta de correlación, ¿no? En el sentido de que estamos acostumbrados a verlas muy grandes y con papilas pequeñas, y este es un tumor más pequeño, pero con múltiples papilas, y ya algunas de esas papilas son verdaderamente, pues, representativas si las comparamos con las otras. Entonces, aunque esto de entrada, por el hecho de que tenga un solo lóculo o un solo quiste, da todos los visos de ser una lesión tumoral benigna, es decir, un cistadenoma seroso papilar, estas zonas de mayor celularidad y mayor densidad, pues, de tejido y con papilas más grandes, estas toca cortarlas mucho y mirar si de pronto en esos tallos fibroconectivos que soportan la lesión epitelial no hay infiltración, ¿no? No necesariamente para catalogarlo como una lesión de entrada totalmente maligna, es decir, como un cistadenocarcinoma seroso papilar, sino que sobre todo en este tipo de tumores, hay unos que están como dirían los señores de antes, cuando ¿cómo se dice? Cuando los confrontaban entre mi señora y su merced, o sea que no están allá como el tumor maligno, pero tampoco está acá, no está en la mitad, exactamente. Entonces, esos tumores en el límite de la malignidad, con alto o con potencial de malignidad, borderline, ¿no? Pero, como les digo, ya histológicamente ya se pudo descartar que tuviera eso y por eso lo tenemos en esa categoría, pero les comento porque estas lesiones así tan grandes hacen pensar. En lo mismo, ¿no? Va aumentando el número de papilas y entonces daría la impresión de que en estas áreas hay un aspecto más sólido y que habría que cortar más para descartar, pero definitivamente el hecho de que sea ese es un parámetro muy importante, ¿no? Que la lesión quística tenga un solo hueco, un solo lóculo, un solo quiste. El hecho de que la lesión sea multiquística o multiloculada le va sumando puntos a que de pronto ya no sea como tan benigna, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico. Entonces aquí está la otra mitad de otra vez cistadenoma seroso papilar, ¿cierto? Y muy pequeñito, ¿no? Pero igual, cistadenoma seroso papilar, cistadenoma seroso papilar. Y con podríamos hacer la misma consideración de aquel, ¿no? Es decir, esta zona hay que cortarla y estar completamente seguro de que en estos tallos fibroconectivos no se encontró ningún tipo de infiltración. Entonces, si no se encuentra infiltración, entonces queda como cistadenoma seroso. Si hay infiltración, pero que está limitada, entonces esos son los que van quedando ahí como en el límite. Bien, estos ya los habíamos mirado, entonces déjenmelo. ¿Cómo?
No, estos dejémoslos simplemente como cistadenomas serosos papilares. Ahora, miremos o vámonos al extremo de una vez completamente opuesto. Lo mismo, un ovario, sabemos porque está la trompa uterina, la superficie externa es lisa, es brillante, es una lesión quística que puede estar midiendo para unos 20 centímetros. Pero al corte, entonces empezamos a verle los parámetros que les he dicho que pueden sugerir macroscópicamente malignidad. ¿Cuáles son? Primero, que tenga múltiples quistes, que la lesión sea multiloculada. Entonces, miren, múltiples quistes, que encontremos áreas sólidas, ¿sí? Por lo menos así se vea que corresponde a fusión como en múltiples quistes, ya hay áreas que son bastante sólidas, digámoslo así. Entonces, esto hay que también cortarlo muchas veces porque por más que sea, el hecho de que en cada lóculo de estos no le encontremos papilas y que no le encontremos áreas sólidas, pues estos generan muchas dudas, ¿no? Pero ya cuando se descarta la infiltración, entonces estos son los que terminarían sí quedando ya como cistadenomas serosos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen áreas completamente sólidas y sus quistes no son como estos muy lisos, digamos, ¿no? O sea, la lesión en conjunto es como si fuera un panal cortado transversalmente con áreas grandes, con áreas pequeñas, transportándonos, por ejemplo, a lo de un pulmón, sería como si fuera pues la exageración, lógicamente, como de un enfisema, ¿no? Espacios aéreos anormalmente grandes. Estamos hablando de manera análoga, ¿cierto? Entonces, pero si miramos cada uno de estos, aquí no va a haber papilas. Entonces, estos sí seguramente son los que, desde el punto de vista microscópico, nos frenan un poquito para decir adenocarcinoma o cistadenocarcinoma y quedan en el terreno de los los tumores serosos de grado intermedio, ¿cierto? O sea, no podríamos, porque si ya le decimos carcinoma, ya lo... el diagnóstico. Sí, entonces tumor seroso de grado intermedio o borderline, ¿sí? Estos. Ahora, este tumor, fíjense que es muy parecido a este, ¿sí? La superficie externa está lisa, tiene muchos lóculos al examen interno y pero cada huequito de esos es completamente liso, ¿no? Entonces estos también macroscópicamente caerían en ese terreno. Sin embargo, la confirmación definitiva siempre la tendrá que dar es el estudio de no uno, sino de muchísimos cortes, ¿no? Acá, pues este sí ya corresponde a un cistadenocarcinoma. Este sí ya es un cistadenocarcinoma, a pesar de que, como ustedes ven, la superficie externa de estos tumores no muestran excrescencias papilares ni nada, ¿no? Estos tumores, afortunadamente, a pesar de tener un tamaño tan grande, tienden a mantenerse más localizados, a diferencia de los mucinosos, que ellos en etapas más tempranas ya se han salido y ya han generado diseminación a la cavidad abdominal y a otras estructuras vecinas. Este también corresponde, ustedes ya lo van a tener oportunidad de tocarlo. Es multiloculado y a pesar de que no le vemos papilas, ustedes lo tocan y eso es de consistencia ya dura, o sea, esto ya tiene zonas muy sólidas donde ya es evidente la presencia pues, de la lesión tumoral
o de su evolución hacia el componente maligno, ¿no? Ya el hecho de que la lesión no es completamente quística, uno ya abre y pues sí ve un aspecto multiloculado, pero ya hay áreas muy firmes de una consistencia bastante dura. En estos tumores que también dan el aspecto multiloculado, entonces va sumando, ¿no? A pesar de que la superficie externa esté lisa, el hecho de que esté multiloculado y que ya tenga áreas papilares y que esas áreas papilares tengan zonas de necrosis, de hemorragia, pues definitivamente ya va polarizando esto hacia el espectro del tumor maligno. Acá, por ejemplo, en estos fragmentos, ya la pared está engrosada, ustedes pueden tocar, ya es una consistencia más dura. Aquí, cuando hacemos esa parte del examen y palpamos la lesión, que estamos reconociendo que el estroma seguramente ya ha sido infiltrado y esa es la razón pues de la reacción del tejido, que se va volviendo cada vez de mayor consistencia, no con la misma consistencia que veíamos ayer del cáncer de seno, pero sí el tumor va adquiriendo una mayor consistencia. Estos fragmentos corresponden pues desde el punto de vista de parámetros macroscópicos, por el hecho de que sean tan multiloculados y que ya predominen, digamos, los pequeños quistes y con áreas ya sólidas, así sean pequeñas, pues que estos se tratan de cistaenocarcinomas. Bueno, este sí es muy difícil ahí establecerlo. ¿Cómo? Sí, estos los habíamos colocado ahí como lesiones borderline. No, este es el adenocarcinoma, pero donde los estamos poniendo acá. Sí, ¿La diferencia de la hemorragia? O sea, esto no tiene... Sí, esto, y como les digo, la diferencia también en esto va a estar es el aspecto histológico. Así como les digo, macroscópicamente podría estar entre una lesión borderline o una lesión cistaenocarcinoma, ¿cierto? Entonces, pero esos no son los más ideales para examen, por lo menos, ¿no? Porque faltaría lo más típico. Ahora miremos cosas típicas, cosas inconfundibles. Los teratomas, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Este cuál era el cisto? Esto es también carcinoma. Estos sí, dejémoslos ahí como es, con el signo interrogante. Son tumores serosos multiloculados, posiblemente adenocarcinomas, pero bien, entonces estos no tienen problema. Estos teratomas quísticos maduros no tienen ningún... Bueno, y aquí... ¿Cómo? ¿Cómo? No, ahorita no podemos atender. Okay. Sí, eso que no jodan, que es el trabajar. Bien, este es un caso un poco, ¿cómo se dice? Difícil, ¿no? En general, lo que tiene que ver con la patología de ovario es un poquito complicada porque no existe como un órgano, que tenga tanta afinidad, digamos, por las lesiones neoplásicas. Así como es de resistente, por ejemplo, para la patología infecciosa, así es de lábil para la patología neoplásica. Y más o menos existen en el ovario unos 40 tumores diferentes, ¿no? Porque tienen diferentes sitios de donde originarse. Entonces se puede originar del epitelio y entonces dan los tumores, por ejemplo, los serosos, los mucinosos y los otros tumores epiteliales también derivados del epitelio celómico, como el tumor de Brenner, por ejemplo.
Si nos vamos al origen embrionario, es decir, a las células germinales, este ovario, más o menos allí hay una gran cantidad de tumores que se pueden originar. Entonces están los más frecuentes, que son los teratomas, y dentro de los teratomas los que son benignos y malignos. Pero además hay otra serie de células germinales, entonces se puede originar tumor del seno endodérmico, coriocarcinoma, el carcinoma embrionario o el digerminoma, ¿no? Ahí nomás ya van 5 más los otros, o sea, serosos, mucinosos, benignos y malignos y borderline, serían ya 6 tipos diferentes, más el tumor de Brenner. Eso. Ahora, hay además tumores que se pueden derivar de los cordones sexuales y del estroma. Entonces ahí entra todo eso, los tumores de la granulosa, que ellos solos generan un espectro como de unos 9 grupos o categorías diferentes, pero están los tumores de Sertoli, los tumores de células de Leydig, los arenoblastomas, bueno, aunque son casi los mismos. Y después están los puros del estroma, los fibromas, los tecomas, los fibrotecomas. Otros que vienen a estar ahí como entre alteración de maduración, que algunos pueden estar como en el terreno de las digenesias, y estarían los tumores metastásicos, o sea, esos mal contados son como unos 40 tipos de tumores. Aquí solamente estamos mostrando los más frecuentes, que son el espectro de los tumores serosos, que van desde los benignos hasta los malignos, con una zona gris bastante complicada, que son esos tumores borderline o tumores con bajo potencial de malignidad, y que son los que más dan briega, porque es en los que el oncólogo, por ejemplo, más exige, ¿no? Él no tiene problema con un cistadenoma, porque no tiene problema, y con un carcinoma tampoco, porque ya le dice qué es lo que le va a hacer. Pero estos tumores que quedan ahí en ese rango ahí de borderline, a esos no se sabe qué hacerles. Pues, resecarles el tumor, de pronto hacer cirugías muy amplias, y por ejemplo que le tenga que quitar el útero, los ovarios, las trompas, el apéndice, hacer una exanteración pélvica, casi limpiar ganglios, porque resulta que uno dice que sí, que es un cistadenoma o un tumor en el límite de la malignidad, pero está uno dudando y le pone carcinoma y le hacen todo eso. O al contrario, le dice, no, yo no le veo mucha cosa, y lo pone como bajo potencial, entonces le dejan de quitar cosas, y para los años aparece para una siembra metastásica para allá en el fondo del saco, en algún lado, y siempre la culpa va a ser, bueno, ¿y usted por qué fue que no vio eso? No, no es que no lo haya visto, es que son muchísimas zonas, y de pronto en una de esas era donde estaba la clave para el diagnóstico, y justo eso no se muestró, ¿no? Pero es para que vean. Los otros tumores que también son muy frecuentes son los que acabo de mostrarles acá, y corresponden al grupo de las lesiones de las células germinales, que es el teratoma quístico, el que lo diagnostica todo el mundo porque es muy fácil. Pero miren que no todos los teratomas son fáciles de diagnosticar. Entonces aquí, por ejemplo, vemos mire, aquí tiene piel, tiene hasta pelo, y si ustedes tocan esto por dentro, debe tener hasta por ahí un pedazo de hueso o un diente, ¿sí? Pero hay una amplia área como sólida o multiquística, ¿no? Entonces, este es un teratoma, pero aquí ya la cuestión es que debemos evaluar cada corte de esos
y empezar a buscar qué elementos encontramos. Elementos, lo más frecuente que uno encuentra ahí son componentes derivados de la capa germinativa ectodérmica, ¿sí? Entonces, la mayoría son elementos ectodérmicos. Pero, cuando empieza uno a cortar y a cortar de las áreas sólidas, puede empezar a encontrar elementos que derivan, por ejemplo, de mesodermo. Entonces, encuentra uno hueso, encuentra dientes, encuentra, bueno, cartílago, pero hasta ahí digamos que todo va bien. El problema en estos tumores, que aparentemente por su aspecto externo y por lo que estamos viendo, pinta para un teratoma maduro, o sea, maduro, y al decir maduro, casi que uno diría es un tumor benigno. Lo que hay que buscar, y de manera casi incansable en esto, es que no aparezca por ejemplo un pedazo de tejido nervioso, porque es que el hecho de encontrar elementos de tejido nervioso, particularmente glía, ahí sí es bastante difícil evaluar como el grado de inmadurez, y entonces es frecuente que el teratoma que tenga componente de tejido nervioso, ese hay que cortarlo muy bien para que no se nos pase un diagnóstico de teratoma sólido, inmaduro, que ya tiene pues una connotación hacia tumor maligno, y no sacarlo simplemente como un teratoma sólido, por ejemplo, o sólido quístico, como en este caso, ¿no? Un componente quístico, pero una amplia área como sólida, que incluso mirado este solo pedazo, sin más, uno tendería a decir que es un cistadenocarcinoma, ¿sí? Sólido, con múltiples lóculos y esto, pero el hecho de encontrarle estos otros elementos ya quísticos, elementos epidérmicos y todo, pues obliga a replantear, por ejemplo, ese diagnóstico. Otra cosa que uno puede encontrar es la combinación de tumores serosos y tumores de esta categoría, es decir, de teratomas quísticos, ¿no? Entonces, pero este fue sacado, digamos, en su momento como un teratoma maduro con un componente sólido quístico. No se encontraron ni tejido nervioso, ni se encontraron en todo esto zonas que correspondieran a tumor maligno. Y ahí está, ¿no? Cómo se cortó, cómo se cortó seriado, ¿no? Entonces, un teratoma sólido, ¿cierto? Entonces así lo vamos a dejar, sí. Pues sobre todo si nos llegaran a salir estos pedazos, ¿no? Porque el componente mayor es que más sólido, ¿no? Pero sí, ese es el como el diagnóstico que se quístico o solo sólido? Pues está como teratoma sólido, ¿no? En el reporte, y así lo estamos viendo, pero ustedes se dan cuenta ahí que este solo yo no daría mucho por decirle teratoma, ¿cierto? Porque esto definitivamente tiene más como un componente como si fuera un cistadenocarcinoma seroso, pero hay que tener en cuenta que todo este es este mismo tumor cortado de manera seriada, tratando de buscarle precisamente como el componente nervioso, ¿no? Que es el que nos pone ahí como más en alerta, pero todo este es ese mismo teratoma. O sea, pero lógicamente uno tampoco es que sea tan maligno de poner esto así, ¿no? Ahí uno sí, porque fíjense que definitivamente si este pedazo no es el que se coloca,
de una vez a cualquiera, no solo a ustedes, a cualquiera, lo parten con eso, porque uno, en lo que menos piensa uno, macroscópicamente en ese caso, es que se trate de un teratoma, ¿cierto? El diagnóstico nos lo da este componente, ¿no? ¿Listo? ¿De qué? Cistaenomas serosos. O sea, lógicamente eso es importante, pero más que repetir los diagnósticos es como ir generándose como ciertos criterios, ¿no? El hecho de que haya una lesión completamente lisa por lado y lado, pues cistaenoma y cistaenoma seroso generalmente. Si ya tienen papilas, cistaenomas serosos papilares. Si ya las lesiones tienen áreas sólidas, hemorragia, necrosis, aunque en este no, y aunque tenga la superficie externa lisa, cistadenocarcinoma. Estos son teratomas quísticos maduros, y aquí tendríamos cistadenomas serosos papilares. Habíamos quedado ahí como en borderline, ¿cierto? Como serosos. Sí, estos adenocarcinomas, ¿no? Por lo que tienen estas zonas ya más sólidas, necróticas, hemorrágicas, y ese lo vamos a dejar como un teratoma sólido. Sí. Estos teratomas. Quístico maduro. Este es un cistadenocarcinoma porque Sí. Sí. Doctor, ¿y porque no es si tiene como varias un poquito? Sí, es que todos son como muy iguales, muy parecidos, ¿no? Entonces este también sería un borderline. No, dejémoslo ahí más como carcinoma. La diferencia fue como el hallazgo histológico, ¿no? Okay. Pero es básicamente eso. ¿Todo eso es un cistaenocarcinoma? Sí. Eso también existe de